Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de solopapelygori.com. Hoy voy a hacer un ejemplo muy interesante sobre lo que se conoce como la frontera de posibilidades de producción de una economía. Para ello, vamos a imaginarnos que hay una empresa que produce un bien que llamaremos bien X, utilizando única y exclusivamente trabajadores. Es una economía muy sencilla, en la cual solo hay trabajadores, no hay ningún otro tipo de factor productivo, no hay capital, máquinas ni ninguna cosa. Así que produce el bien X con la siguiente función de producción, 2 por L sub X. Bien, L sub X simboliza el número de trabajadores que utiliza la empresa, X, ¿de acuerdo?, para producir el bien X. Y si lo pensáis, podríais sustituir valores en esta función, es decir, por ejemplo, si utilizase un trabajador, 2 por 1 produciría 2 unidades de X. Si utilizase 2 trabajadores, produciría 4 unidades de X y así sucesivamente. Las funciones de producción son siempre muy sencillas de interpretar, de sacar un sentido, digamos. Bien, y hay otra empresa que es la empresa que produce el bien Y, y el bien Y se produce con una función de producción que es 4 por L sub I, siendo L sub I el número de trabajadores que utiliza la empresa Y para producir este bien Y. En esta economía, como ya hemos dicho, solamente existen trabajadores, es el único factor productivo que tenemos. Bien, la idea es la siguiente. Si quisiéramos representar la capacidad máxima productiva de esta economía, lo primero que necesitaríamos conocer es cuál es ese número de trabajadores que hay en esta economía. Así que vamos a imaginar que el total de trabajadores, vamos a llamarlo L barra, que tiene que ser, y esto es la clave, la suma de los trabajadores que utiliza la empresa X más los trabajadores que utiliza la empresa Y, suponiendo que se usan todos los trabajadores de la economía disponibles, ¿vale?, que no hay ningún trabajador, digamos, en paro que no trabaja, van a ser iguales a 100. O sea, es decir, en total, en esta economía hay 100 trabajadores disponibles que pueden contratar o la empresa X o la empresa Y. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es escribir esto de tal manera que podamos incluir estas funciones de producción, estas capacidades productivas dentro de esta idea, ¿vale?, del número de trabajadores en total que hay en la economía. Es decir, y aquí viene el truco. Si cogéis la función de producción de la empresa X y despejáis el número de trabajadores, pasando este 2 que está multiplicando a la izquierda dividiendo, nos quedaría que L sub X es igual a X partido 2. Si hacemos lo mismo con la función de producción de la empresa Y, despejamos L sub Y, pasando el 4 dividiendo al otro lado, nos quedaría Y partido 4. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores que acabamos de obtener dentro de esta otra idea, que L sub X más L sub Y tiene que ser igual al número total de trabajadores de la economía, que es 100. Bien, si lo hacemos, vamos a continuar aquí debajo, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar L sub X, pues es X partido 2, más L sub Y, que es Y partido 4. Todo ello es igual a 100. Lo que tenemos aquí es una ecuación con dos variables, una variable X y una variable Y. La costumbre en matemáticas, ¿cuál es? Despejar la Y, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo. Vamos a pasar este X medios que está aquí sumando, a la derecha restando, y entonces nos quedaría que Y cuartos es igual a 100 menos X medios, y ahora este 4 que está aquí dividiendo lo pasamos multiplicando a la derecha, y fijaos, nos queda una ecuación que dice que Y va a ser igual a 400 menos 4 partido 2 es 2 por X. Esta es la ecuación matemática de la frontera de posibilidades de producción. Esta es la ecuación de una línea recta, concretamente. ¿Por qué? Porque tiene una constante más otra constante que multiplica la variable de X. La línea recta siempre tiene este aspecto de constante más constante por variable. Bueno, aquí en lugar de un más es un menos, pero eso no importa, funciona igual. Bien, como digo, es una línea recta. Habitualmente las fronteras de posibilidades de producción que trabajamos en los ejercicios básicos de microeconomía son líneas rectas. Podría ser curva, pues sería curva en cuanto la ecuación no tuviese exactamente el aspecto de una línea recta, si hubiese por aquí un cuadrado, o un logaritmo, o una raíz cuadrada, o cualquier cosa de ese estilo, o si la X estuviese dividiendo, cosas raras, ¿no? El caso es que tenemos una línea recta, y como deberíamos saber, las líneas rectas tienen dos valores importantes. El primero de ellos es este de aquí, el 400, el término independiente, es decir, la constante, que es el punto de corte con el eje vertical. Y luego el menos 2, la constante que multiplica la variable X, es la pendiente o inclinación que tiene dicha recta. Bien, vamos a hacer una representación gráfica aproximada de esta frontera de posibilidades de producción por aquí a la derecha. Pondremos el bien Y en el eje vertical y el bien X en el eje horizontal porque es la costumbre en matemáticas.
Y como decíamos, el punto de corte con el eje vertical es 400, o sea, aquí más o menos tendríamos un 400, y luego la pendiente es 2. La pendiente es un poco más difícil de calcular, de dibujar, así que lo que os recomiendo, como dibujar la hoja es difícil a mano, lo que os recomiendo es que calculéis sencillamente el punto de corte con el eje horizontal. ¿Cómo calculo el punto de corte con el eje horizontal? Muy sencillo, haciendo que la y sea igual a 0. Si hacéis que esta y sea igual a 0, tendríais 0 igual a 400 menos 2x, y si despejáis la x, os quedaría que x es igual a 200. Así que bueno, más o menos la frontera de posibilidades de producción nos va a quedar algo de este estilo. Esta es la FPP, frontera de posibilidades de producción, que describe las capacidades máximas productivas de esta economía. Esta es una economía, como digo, que tiene 100 trabajadores y que hay 2 empresas que producen esos bienes X e Y con estas tecnologías o funciones de producción. Si se dedicasen todos los recursos posibles a producir el bien Y, todos los trabajadores, los 100 trabajadores, podrían producir 400 unidades del bien Y. Mientras que si se dedicasen todos los recursos, todos los trabajadores a producir el bien X, se podrían producir 200 unidades del bien X como máximo. De tal manera que al final lo que ocurre aquí es que todas estas cantidades de X e Y son factibles, son alcanzables para la economía. La economía tiene capacidad productiva suficiente para producirlas. Son puntos, en el fondo, pensando así, son puntos, son combinaciones de X y de Y, ¿vale? O sea, cada uno de estos puntos. Los puntos que están justo sobre la frontera de posibilidades de producción son los que más nos interesan. ¿Por qué? Porque en esos puntos estás alcanzando el máximo de producción, es el límite, es la frontera, es donde se usan todos los trabajadores, todos los recursos, ¿vale? En el mundo real, las economías no usan todos sus trabajadores, ¿verdad? Hay paro, hay trabajadores que no están trabajando, hay personas que quieren trabajar y no pueden. Las economías en el mundo real se sitúan en el interior de la frontera, en esta parte de color verde que hemos pintado. Es decir, no están siendo eficientes, están derrochando recursos, podrían producir más. No es el objetivo de este vídeo explicar el por qué existe el paro, sabemos que es un efecto que ocurre, pero nuestro objetivo sería este, alcanzar la línea recta, la línea azul, la frontera de posibilidades de producción, porque es donde utilizas todos tus recursos disponibles. No hay gente en paro, los estás usando para producir. Obviamente, las cantidades que quedan por aquí fuera, estas cantidades de X e Y, son inalcanzables. Harían falta más trabajadores para poder producir esas cantidades. Bueno, un vídeo muy sencillo, a partir de 2 funciones de producción, en el cual explicamos cómo se obtiene una frontera de posibilidades de producción y más o menos cómo se interpretan las diferentes zonas que vemos en el mapa, en el gráfico, porque al fin y al cabo, en microeconomía los gráficos son fundamentales, nos dan muchísima información con un solo vistazo. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os sirva de algo, que sea útil, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, comentadla en los comentarios, ya sabéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.